que es la de Innovando en L, proyectos, métodos y contextos. No sé si podemos innovar ya más, pero vamos a ver. Vale, tenemos a Marco, que es profesor de lengua y literatura en el Instituto de Educación Secundaria en Milán, y examinador de él en el Instituto Cervantes, entiendo que de Milán también, seguro. También. Vale. Es autor de materiales para con la editorial Mondadori, y ha publicado 9 libros. Ya ha vendido más de 30.000 copias en el mercado italiano, que ahí es nada, ¿eh? Es licenciado con matrícula de honor, estas cosas hay que decirlas, de filología, y luego realizó el máster y demás, y además otros estudios en diferentes universidades. Lo que a mí me ha parecido, claro, muy interesante, no sé si es hacer spoiler o no, ¿no? Pero ya estaba ahí puesto, que ha abierto un canal de YouTube con vídeos de lengua y literatura, y que ha sido elegido por el Ministerio de Educación italiano, entiendo, Sí. ¿no? Para crear clases de español para la cadena RAI, para la cadena pública de televisión. O sea que esto va, no tenemos más cosas diferentes porque, no sé, no tenemos a Jace Blady, que fue alumna del máster y emprendedora. La he perdido. Yo no veo a Jace Blady hoy en ningún sitio. ¿Estás, no? ¿Estás Sí, ahí? aquí estoy. Te perdí. Ahora tengo. Ahora os tengo en los 3 puntos. Muy bien. Y ella vino con la idea de montar su propia escuela, en realidad, y lo consiguió, y tiene su propia escuela en Bogotá, y en sus cursos utiliza una metodología que nos contará un poco, que persigue integrar en el proceso de aprendizaje otras vertientes como la cultura y cuestiones sociales, ¿sí? Y luego tenemos a Laura, que es licenciada en traducción. La traducción tenemos unos leitmotiv que son la traducción, los seriales de la tele, lo veis, ¿no? Claro. Que esto he unido a bastantes. Y Despacito. Bien, tú se nota que has estado aquí todo el día, y el Despacito, más que el reggaetón. Pues licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma, que esto también se ve que es una tendencia, excepto Laura, y la otra Laura, digo, y máster de enseñanza por la Universidad de Barcelona. También obtuvo el certificado de International House en la University of New South Wales, Sydney. Bien. Y además también títulos de UAP Idiomas, de SADE y de la Escuela Oficial de Idiomas de Bayona. Pues chicos, todo vuestro. Si queréis compartir, ya sabéis que podéis, y os recuerdo a todos que podéis escribir en el chat las preguntas y se las hacemos al final. ¿De acuerdo? Vale. Y apagamos todos los micros si no... Empiezo yo, ¿vale? O sea, seguimos el orden del programa, ¿sí? Vale. Entonces, a ver si lo veis. Decidme si se ve, por favor. Se ve perfectmente. Vale, entonces, esta es una pantalla de ordenador, como ya estamos acostumbrados a dar clases así, me gustó este formato de Prezi. Bueno, al principio me presento y son cosas que ya ha dicho ahora Begoña. Esta es una foto de mi memoria de hace 10 años. Yo he cambiado un poco en estos años, a diferencia de mis profes que están igual. Y bueno, con mi familia que había ido a Barcelona de Italia, y bueno, fue un momento muy, muy bonito. Y como ha dicho Begoña, mi interés principal siempre ha sido la creación de materiales, de manuales. Entonces, pues ya llevo más de 10 años trabajando para Mondadori, y he escrito varios libros de español para italianos. Y he trabajado algunos años en la Universidad de Milán, soy examinador de L, pero sobre todo ahora quiero hablar de mi trabajo principal, que es el de ser profesor de secundaria. Bueno, cuando digo secundaria en Italia me refiero a estudiantes de 13 a 19 años, porque creo que, dura un año más que en España, o sea, se termina un año después, y se puede elegir el tipo de instituto. Entonces existe, por ejemplo, el de ciencias, el de humanidades. En mi caso es el liceo lingüístico, que por cierto es el mismo donde yo estudié, a las afueras de Milán, y ahora soy profesor allí.
Liceo lingüístico estudian, además del italiano, que es la lengua materna, 3 idiomas extranjeros. El primero siempre es el inglés, no se puede elegir. Y normalmente luego hay que elegir 2 entre francés, español y alemán. ¿Vale? Luego hay pocos institutos muy puntuales donde, no sé, se da ruso o chino, pero bueno, son 2 o 3. Normalmente son las lenguas europeas, digamos. Y no solo lenguas, sino también literatura, que es lo que a mí más me gusta. Entonces, al final, normalmente llegan a un B2, pero también hay muchos alumnos que llegan a un C1 después de 5 años de liceo lingüístico. Entonces, bueno, es bastante bueno para un profesor trabajar en un ambiente así porque los estudiantes tienen mucha motivación. Bueno, como probablemente sabéis, podemos decir que la pandemia, bueno, evidentemente empezó en China, pero luego llegó a Occidente por aquí, por Italia, por la zona de Milán. El 23 de febrero cierran los colegios en Lombardía, en nuestra región, de repente. Y bueno, no estábamos preparados para esto, evidentemente. Todo el mundo estaba ahí un poco asustado, pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos seguir con nuestros alumnos, ¿no? Porque la escuela no tenía ninguna herramienta tecnológica, no teníamos tampoco un correo profesional, el ministerio no decía nada, el director no decía nada, o sea, nos quedamos todos un poco en shock. Y lo que más me gustó es que nadie se quedó parado. O sea, que yo vi que todos mis compañeros, mis colegas, hasta los más mayores, todo el mundo empezó a ver tutoriales, a buscar cosas y cada uno de forma diferente intentó buscar un canal para seguir dando clase de forma totalmente espontánea, porque al principio, como os he dicho, no teníamos ninguna indicación, ninguna regla. Y bueno, yo estaba un poco enfadado porque la semana siguiente tenía que empezar a explicar la generación del 27, que como os he dicho, a mí me gusta mucho dar literatura, y luego Lorca, o sea, esa parte del temario que es mi favorita, y digo, ¿cómo lo puedo hacer online? Y pensé pues en los vídeos. Entonces empecé a mirar tutoriales y decidí utilizar este programa que es bastante fácil, se llama Screencast-O-Matic, porque la parte que falta de una clase presencial se puede compensar, yo creo, utilizando imágenes, sonidos, colores o el texto que sale una palabra a la vez. Entonces, quería crear un ambiente un poco multimedia para que la clase pudiese ser interesante. Entonces, el 2 de marzo publiqué mi primer vídeo en mi canal personal de YouTube para mis estudiantes y, y de allí empecé a estructurar mis clases de esa forma. O sea, yo preparaba para cada clase 2 vídeos cada semana de unos 10-15 minutos con algunos ejercicios o alguna actividad, alguna tarea. Y luego, una vez a la semana, organizaba una clase sincrónica, normalmente por Skype, donde corregíamos los deberes y hacíamos un poco de, no sé, les hacía preguntas o ellos me hacían a mí. Entonces, un momento donde podíamos charlar de lo que ellos habían visto. Y de esta forma a ellos les gustó mucho, sobre todo a los más grandes, a los más mayores de quinto, que decían que tenían mucha más flexibilidad, porque con el vídeo lo podían ver en cualquier momento del día, lo podían volver a ver, era más fácil tomar apuntes, entonces les gustó. Y bueno, y empecé a compartir estos vídeos con mis compañeros del centro, porque bueno, siempre compartimos todo. Y luego también con otros profes de Italia, ¿no? En una página Facebook que tiene bastante suscritos, que se llama Profesores de Español en Italia. Y nada, muchos estaban perdidos en esa época porque, como he dicho, no teníamos ninguna indicación. Entonces, a veces decía, pero ¿cómo se pueden dar clases de literatura? ¿Conocéis alguna página, etcétera? Y yo pues dije, mire, yo voy a poner mis vídeos, si queréis, pues los podéis usar. Entonces, poco a poco empieza bueno, a hacerse más grande esto del canal de YouTube, hasta que luego, en abril, yo estaba en una conferencia online como esta, con varios profes de lenguas de Italia, y una funcionaria del Ministerio de Educación
nos dijo que el ministerio que estaba muy preocupado porque muchos estudiantes estaban perdiendo muchas clases porque no tenían herramientas a nivel de conexión con internet, ordenador, para seguir las clases online. Y entonces habían hecho un acuerdo con la RAI, la cadena de televisión pública, para grabar clases para la televisión, porque era más fácil alcanzar a algunos estudiantes a través de la televisión que con las clases online. Y buscaban profes de lenguas para, bueno, no solo de lenguas en realidad, para grabar esas clases. Y nada, en esa ocasión decía que habían encontrado a profes de inglés, de francés y de alemán, pero no habían encontrado a nadie de español, porque además necesitaban inmediatamente. Y no había profes que, como para la semana siguiente, tuviesen la habilidad, las competencias como para hacer todo esto que tenía bueno, tenía que ser hecho totalmente por el profe en casa, porque no podíamos salir de casa, no podíamos eh, ir a algún sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo al final pues propuse hacerlo yo, ellos vieron mi canal, me dijeron que muy bien porque era el formato que ellos buscaban. Entonces, a finales de abril transmitieron mi primera clase en la televisión, en la RAI. Cada clase duraba media hora y era como una unidad de aprendizaje dividida en tres partes más pequeñas. Entonces, cada una de las tres partes tenía que funcionar por separado, pero también luego, si uno las veía seguidas, tenían que tener un sentido. Entonces, mi primera clase fue sobre la comida, con una parte de léxico, una de funciones y otra de gramática. Entonces, bueno, pues un poco puse en práctica mi experiencia de creador de materiales en papel y intenté llevarlo pues eso, a este formato vídeo. Y lo dicho, haciéndolo todo yo en casa, porque no podíamos salir. Entonces yo hacía el montaje, yo ponía las imágenes, que tenía que controlar que no tuviesen derecho de autor. Yo ponía, no sé, me inventé una llamada con un amigo mío español y el amigo mío de verdad participó. O sea, fue un trabajo bastante grande que, bueno, en realidad la RAI solo puso el nombre, porque luego al final teníamos que hacerlo todo en casa. Y luego esto, pues le gustó mucho a la RAI, al ministerio, y entonces me pidieron también ayudar a otros profes de lengua a realizar clases parecidas. Y en mayo realicé dos más, una de cultura sobre la primera parte del siglo XX, las dos Españas, García Lorca, Salvador Dalí, y la otra también otra vez de lengua, sobre los medios de transporte, el email, los conectores y el imperativo. Bueno, luego, después del verano, la situación del COVID empezó a mejorar aquí en Italia y luego en septiembre me volvieron a llamar del ministerio y me preguntaron que si quería ir, o sea, crear otras clases para la televisión, pero esta vez, como se podía viajar, me dijeron que podía ir a Roma y grabarlas desde allí. Entonces, bueno, puse también algunas fotos aquí de Roma para recordar lo bonito que es Roma. Y nada, fue una experiencia muy, muy bonita. Montaron un pequeño plató de televisión dentro del ministerio, ¿no? Porque el ministerio invirtió mucho en este proyecto, entonces quería que se grabara dentro del ministerio y no en la RAI. Y, pero fue muy diferente porque por un lado no tenía que preocuparme por los aspectos tecnológicos en este caso. Yo tenía que ir allí, dar mi clase como en la escuela, no tenía que hacer yo ni el montaje ni nada. Pero por otro lado me sentía un poco nervioso porque no tenía el control, ¿no? Entonces yo que soy un poco maniático del control, o sea, yo no vi la clase hasta que la transmitieran en la tele. Entonces, eso un poco me preocupaba. Y la cosa buena es que como los colegios abrieron en septiembre, pudieron participar de alguna forma mis estudiantes. Entonces, en septiembre en clase grabamos algunas actividades que luego los de la RAI montaron en mi clase que yo realicé en Roma, evidentemente con el permiso de los estudiantes y todo. Hay también algunas actividades de grupo y, claro, los estudiantes encantados de salir en la tele, etc.
Bueno, ¿qué me llevo de todo esto? Que eso del canal YouTube, que había nacido como algo mío personal para mis estudiantes, mientras tanto ha crecido mucho y bueno, en menos de un año ya tiene más de 1.300 seguidores. Bueno, una de ellas está aquí, que ha hablado antes. Y bueno, muchísimas visitas y bueno, y que tiene contactos de varias partes del mundo. Y eso a mí me llama mucho la atención y es lo que más me hace ilusión. Como veis, el 25% de las visitas son de España, el 10% de Hispanoamérica. Y antes alguien hablaba de la falacia del profe nativo, ¿no? Que a veces sabe algo pero no sabe cómo se explica. Y entonces a mí se me ha ocurrido otro problema que tenemos los profes no nativos, que es un poco eh, ¿cómo podemos decir? Un complejo de inferioridad a veces, ¿no? Que uno dice, como no soy nativo, pues no me van a apreciar, por ejemplo, en otros países. Y de hecho yo estaba súper convencido de eso. Digo, bueno, le doy el link a mis compañeros de Italia, etcétera, pero digo, es imposible que un español sea, vea un italiano con acento italiano que le cuenta Cervantes o Lope de Vega. Y en cambio no, o sea, en cambio veo que hay muchos nativos, profesores y estudiantes que siguen el canal, que comentan, que me escriben y esto me hace mucha, mucha ilusión. Y para terminar, como planes para el futuro, he puesto un canal YouTube hecho por y para profesores, por y para estudiantes, porque me gustaría abrir ahora esta plataforma que no sea solo algo mío, sino que me gusta tener invitados y para que los profesores no solo puedan coger, sino que también, y sé que mis compañeras que van a hablar a continuación comparten esa idea, también puedan dar. Y, por ejemplo, aquí os he puesto, no sé, un vídeo de Fortunata y Jacinta que realizaron mis estudiantes de quinto con algunos avatares y que me dieron el permiso de subir el vídeo porque salió muy bien. O otros profes de Italia o de España que decidieron poner sus vídeos en mi canal, o una charla que realicé con un amigo argentino que participó en mi canal y habló un poco del español de Argentina. Entonces, me gustaría, pues eso, que en futuro se abriera a nuevas ideas, a nuevas personas, y entonces os animo a todos que os suscribáis si queráis y que si tenéis algún material, también compartirlo porque, bueno, a veces, o sea, todos creamos mucho, pero luego a veces no lo compartimos lo suficiente, como mis compañeras también dirán a continuación. Entonces aquí está mi dirección email, muy simple, marco.morretta@gmail.com y nada, muchas gracias por todo. Muy bien, bueno, aquí en el chat tienes personas que dicen, yo quiero participar, yo quiero participar. Qué bien, me alegro mucho. ¿Vale?